Detrás de los besos perfectos, de las miradas románticas y de las historias de amor que nos regalaron en la pantalla, había una realidad muy distinta. En el cine de oro mexicano, las verdaderas pasiones no siempre terminaban en finales felices. Celos, traiciones, infidelidades y separaciones escandalosas marcaron la vida de muchos de los grandes ídolos que admiramos. Historias de amor que comenzaron entre aplausos y terminaron entre gritos, lágrimas y silencios que todavía resuenan. Hoy, en Tiempos de Oro, te contaremos los 9 divorcios más dolorosos, polémicos y tristes de aquella época dorada donde no todo lo que brillaba era amor. ¿Estás listo? Comencemos. Cuando María Félix y Agustín Lara se unieron, parecía que el mundo se detuvo a verlos. La diva más imponente del cine de oro y el compositor más apasionado de México, juntos. Una pareja hecha de fuego y destinada a quemarse. Agustín le escribió María Bonita, esa canción que hoy suena a amor eterno, pero lo que muchos no saben es que, detrás de esos versos, había celos enfermizos, reclamos constantes y peleas tan intensas que a veces terminaban en gritos públicos. Lara, atormentado por la belleza inalcanzable de María, comenzó a sospechar de todos los hombres que la rodeaban. La vigilaba, la celaba, y cuentan que en su peor momento llegó a amenazarla con un arma. En un arranque de desesperación, María, que no toleraba cadenas ni mandatos, no tardó en romper la relación. Su separación fue todo, menos civilizada. Hubo cartas hirientes, declaraciones llenas de veneno y un desprecio mutuo que nunca se borró del todo. Dolores del Río era la perfección hecha mujer, la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood. Y Cedric Gibbons, el célebre diseñador de producción de la MGM, uno de los hombres más poderosos de la industria. Su matrimonio fue de película, fiestas en Beverly Hills, cenas de gala, retratos en revistas. Pero como muchos sueños dorados, también era frágil. Cedric, que al principio se mostraba orgulloso de Dolores, pronto empezó a sentir celos de su éxito, de su belleza que eclipsaba incluso a las actrices norteamericanas. La distancia, las agendas incompatibles y los rumores de infidelidades comenzaron a erosionarlo todo. Lo que fue un amor de portada terminó en un divorcio discreto, pero devastador. Dolores, en su círculo más íntimo, admitió que aquella separación la marcó para siempre, que perdió no solo un esposo, sino la ilusión de que podía tenerlo todo: fama, amor y felicidad en un mismo paquete. Y aunque el mundo nunca vio lágrimas, sus amigos sabían que, tras aquella mirada elegante, se escondía una herida que nunca terminó de cerrar. Pedro Infante tenía apenas 20 años cuando conoció a María Luisa León, una mujer 14 años mayor que él. Ella lo apoyó, lo protegió, y creyó en él cuando todavía era un muchacho sin fama, ni dinero, ni nombre. Se casaron en 1939. Pero mientras Pedro ascendía al estrellato, el amor se transformaba en otra cosa: culpa, compromiso y distancia. Pedro, joven, seductor y rodeado de mujeres, empezó a vivir una vida que María Luisa ya no podía seguirle el ritmo. El divorcio fue un proceso largo, amargo y público. María Luisa se resistía a soltarlo, y Pedro, entre reclamos y lágrimas, intentaba escapar de un pasado que ya no sentía como suyo. Ella publicó más tarde un libro titulado Pedro Infante, en la intimidad conmigo, donde contaba su versión de los hechos, en un intento desesperado por no quedar como la esposa olvidada. Lo de Jorge Negrete y Gloria Marín fue una novela digna de las películas que protagonizaban. Pasión, orgullo, orgullo otra vez y mucho dolor. Se conocieron en los años 40, y aunque nunca llegaron a casarse oficialmente, su relación fue tan intensa, tan pública y tan tormentosa, que su ruptura fue tratada como un verdadero divorcio. Jorge era tradicional, exigente, de carácter fuerte. Gloria era libre, independiente, moderna para su tiempo. Los celos, las diferencias de carácter y el choque constante de egos terminaron por desgastar lo que alguna vez fue amor. Peleaban en privado, y a veces, también en público. Se decía que Gloria, cansada de los reclamos de Jorge, llegó a marcharse de una fiesta donde ambos estaban invitados, dejándolo solo y furioso ante todo el medio artístico. Cuando finalmente se separaron, el golpe fue devastador para los dos. Gloria nunca se casó. Jorge, con el tiempo,
Encontró a María Félix, pero cuentan que su relación con Gloria fue la que realmente marcó su corazón. Pedro Infante e Irma Dorantes vivieron un amor que parecía salido de una canción ranchera, intenso, romántico, casi prohibido. Se casaron en Yucatán, convencidos de que juntos podían enfrentar al mundo, pero no contaban con un enemigo silencioso: la ley. María Luisa León, la primera esposa de Pedro, nunca concedió el divorcio legal. Y cuando Pedro murió en aquel accidente aéreo, la situación explotó. El matrimonio entre Pedro e Irma fue anulado post-mortem. Irma, que había sido su compañera hasta el último día, quedó sola y oficialmente sin derechos. Tuvo que pelear legalmente hasta por el apellido de su hija, en un proceso doloroso, humillante y seguido muy de cerca por toda la prensa. María Félix y Jorge Negrete eran la pareja soñada. Dos estrellas en su apogeo, dos íconos nacionales, dos fuerzas de la naturaleza destinadas a chocar. Su boda fue un evento de estado. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Pero tras las fotos sonrientes y los titulares gloriosos, la realidad era otra: tensiones, orgullo y un amor que dolía más de lo que curaba. Jorge, ya enfermo, exigía atenciones que María no estaba dispuesta a conceder. Ella, acostumbrada a ser adorada, no soportaba los reproches de un hombre que ya no era el galán invencible que conoció. Cuentan que en sus últimos días, Jorge y María apenas podían compartir una comida sin discutir. Y aunque técnicamente no se divorciaron, su separación emocional fue tan profunda que cuando Jorge murió, María no lloró en público. Se mantuvo firme, elegante, como si ya se hubiera despedido de él mucho antes de que su cuerpo lo hiciera. Silvia Pinal y Rafael Banquels parecían una pareja estable, de esas que combinan arte, talento y familia. Pero la fachada escondía heridas profundas. Se casaron cuando Silvia apenas comenzaba su carrera, y Rafael, ya veterano en el medio, ejercía sobre ella una influencia que con el tiempo se volvió asfixiante. Silvia ha contado años después, sin filtros, que vivió bajo el peso de los celos, la manipulación emocional y las infidelidades constantes de Banquels. Mientras ella brillaba más en cada proyecto, Rafael parecía resentirlo y descargaba su frustración en silencios fríos o críticas veladas. El divorcio fue inevitable, pero no fue solo la ruptura de un matrimonio. Fue la liberación de una mujer que, detrás de su sonrisa de diva, había aprendido a sobrevivir en silencio. Katy Jurado cruzó fronteras y conquistó Hollywood con su talento y su carácter indomable. Ahí conoció a Ernest Borgnine, el actor norteamericano con quien viviría una de las historias de amor y de horror más escandalosas de su vida. Se casaron en 1959, en medio de flashes, titulares y promesas de felicidad eterna. Pero el sueño se volvió pesadilla casi de inmediato. Los pleitos entre ellos eran tan feroces que a veces ni siquiera esperaban llegar a casa. Discutían a gritos en restaurantes, aeropuertos, eventos públicos. Hubo violencia verbal, escenas de celos brutales y episodios de abuso emocional que ambos dejaron entrever en entrevistas posteriores. Katy, fuerte y orgullosa, no soportó mucho. Pidió el divorcio apenas 2 años después de casarse. Cuentan que cuando firmaron los papeles, ella simplemente dijo: «Se acabó, y no vuelvo a pertenecerle a nadie». Lilia Prado, la sensual musa del cine de oro, parecía tenerlo todo: belleza, talento y una presencia magnética que hipnotizaba a directores y espectadores por igual. Pero en su vida sentimental, las cosas no fueron tan perfectas como en la pantalla. Lilia vivió romances intensos, apasionados y también dolorosos. Se casó muy joven, buscando estabilidad, pero la realidad golpeó rápido. Celos, infidelidades y diferencias irreconciliables terminaron por desgastar aquel amor. El matrimonio se rompió en silencio, lejos de los reflectores, pero no sin dejar cicatrices. Tras el divorcio, Lilia juró ser dueña de sí misma. Nunca volvió a casarse oficialmente. Aunque se le conocieron relaciones con figuras importantes del medio, algunas de ellas envueltas en rumores de secretos, traiciones y encuentros furtivos que alimentaban el morbo de la prensa. En sus últimas entrevistas, Lilia decía con una sonrisa enigmática: «El único amor que no me falló fue el cine».
En el cine de oro, los romances parecían perfectos frente a las cámaras. Pero detrás de cada beso en pantalla, había historias reales de celos, traiciones, rupturas y corazones rotos que nadie se atrevía a contar. Algunos lograron disimular el dolor bajo el brillo de los reflectores. Otros simplemente no pudieron ocultarlo. Y es que, a veces, las heridas más profundas no se ven en la pantalla, se esconden en los silencios, en las ausencias, en los amores que no terminaron como en las películas. ¿Cuál de estas separaciones crees que fue la más dolorosa o injusta?